también, así como existen personas que tienen delirios mesiánicos, que ya Salfate nos va a explicar bien en qué consisten. Y esquizofrénicos también, ojo. Y personas con muchas enfermedades a nivel mental, también existen estafadores simplemente. Absolutamente. Y a mí me pasa, Salfate, que viendo este personaje que se cuida tanto, que dice yo no voy a hacer ningún milagro porque no tengo que demostrarle nada a nadie, me da la sensación Ella debe saber que no los puede hacer. Es que me da la sensación que él nunca creyó que era Jesús, que él siempre lo vivió como una estafa. ¿Por qué? Porque generalmente, sin ser experto, pero con la experiencia de lo que ha pasado a nivel de prensa, generalmente las personas que, por ejemplo, tienen un delirio mesiánico se ponen a prueba ellos mismos. Pasó hace un tiempo acá en nuestro país, ¿cierto? Y esto se confirmó a través de los estudios psiquiátricos, que una persona ingresó, un hombre, a una jaula con leones, ¿se acuerdan? En el zoológico metropolitano. Como ahí en la Biblia. Él ingresó porque pensó que los leones, que podía conversar con los leones, que los leones jamás le iban a hacer nada. No se protegió porque había una divinidad, una estructura que lo protegía a él. Era el elegido para hacer eso. Es lo que creía fehacientemente en que iba a entrar, iba a poder acariciar y conversar a un león y no le iba a pasar nada. En cambio acá, estos personajes, me da la sensación que lo único que creen es el poto a la jeringa. Dinero, porque le sacan el poto a la jeringa. Porque me da la sensación que él podría decir, ya, no tengo que mostrarle un milagro, pero yo puedo hacer todas las cosas como Jesús. Ya, aquí entonces juega ahí como más con el negocio que con la creencia personal, siento yo. Ahora, yo le doy el punto que quizá en algún momento, porque según su familia, parece que sí tiene una condición mental o tuvo alguna pelada de cable, como se dice en buen chileno, pero en realidad tuvo es lo que se conoce como un brote. Tuvo un brote psicótico de algún tipo, en donde, ponte tú que hay alguien, como le suele acusar a veces a personas esquizofrénicas de alto nivel, que en donde estamos acá conversando y de repente la mesa para él desaparece, deja de ser mesa y se transforma en una fuente de oro y aparece Jesús, le dice, continúa mi legado. Para él es real. Y si te pasa algo así, o sea, yo creo que la mayoría de las personas probablemente le va a hacer caso, porque él no reconoce su condición, digamos que el cerebro le está pasando una muy mala jugada. De hecho, el reverendo David Millikan, que conoce muy bien a este hombre, él ya está advirtiendo, porque se ve simpático, se ve como yo no soy, porque él dice, yo no soy líder de ninguna secta, yo le explico al que quiera escuchar nomás. Solo soy tesorero. Pero acepta donaciones y van con $500,000 todos los años. Y él dice que ya se convierten en zombies varios de sus seguidores. ¿Saben qué? Y aquí es donde, mira, ya vamos a volver con respecto a este señor que dice ser Jesús y María Magdalena, que le tocó un triste refugio de personaje, porque en realidad no sea mucho particularmente, a menos que crean los evangelios apócrifos, donde era mujer de Cristo. Ojo, solo un detalle, ella se dio cuenta y recordó que era María Magdalena después de que conoce a este tipo que cree que es Jesús. Está súper... No es que cada uno por su lado lo creyó y después se juntaron. Está condicionadísimo. Bajo el alero de él, como que él la convence y ahí ella empieza a tener recuerdo de que María Magdalena. No es que se juntaron porque el destino los... Si el otro se cree Julio César, dice que es Cleopatra, entonces claro. Cosas así. Ahí pensé que decía Fran García Huidobro. No, para nada. ¿Sabe lo que me llama la atención de esto? Es que acá hay dos personas rayadas, digamos. A mí me preocupan realmente, porque incluso yo les puedo disculpar un cierto proceso de que pueda que tengan algún problema psiquiátrico. A mí me preocupan los 25.000. Y en general es siempre lo que nos debería preocupar, porque las personas de la secta, los líderes, en que nos enfocamos, porque son más pintorescos, son los que hacen noticias, a ellos no les pasa nada. Pero ellos sí hacen que un gran número de personas tomen medidas extremas, como dejarlo todo, abandonarlo, entregarle su dinero, entregarle a su hijo, su familia, desvincularse de sus lazos sanguíneos reales, al punto de que incluso quitarse la vida por ello, no por nada, porque hay una promesa. O sea, si Jesús les dice, llegó el momento, hijos míos, les prometo lo que ustedes siempre, lo que todos quieren, la gente que va los domingos a la iglesia, es lo que espera, que es la vida eterna, contemplando a Dios, y libre de todo pecado, no te va al purgatorio en ninguna parte, y así que nos matamos hoy día. Y algunos le van a hacer caso. Y ahí es donde entra el peligro. Los 25.000, a eso hay que cuidar. Los otros, digamos, hay que meterlo a un psiquiatra. No, y quizás... ¿Cómo influyó y cuánto influyó en la vida de otras personas antes de la creación de esta secta en el 2013? Él estuvo casado y en el 97 su esposa lo deja porque él lo tildó o lo describió como un loco peligroso.
Entonces, desde ahí ya era un loco simpático, hay antecedentes de que esta persona, antes de que entrara con todo este entramado y esta asociación ilícita finalmente de ir con este mensaje por el mundo, ya venía con esta característica en su personalidad que encendía ciertas alarmas para poder decir, ojo, aquí hay una persona que tiene un antecedente que probablemente sea psiquiátrico y que a lo mejor hay algo que está pasando por su mente que tiene que ser tratado profesionalmente. Y nadie reparó en ese detalle. Entonces es súper peligroso porque al final las personas que caen en estas redes, como ya lo hemos dicho, son personas súper vulnerables. Y mientras más adeptos tienes, esas personas también se convierten en una caja de repercusión con el mensaje para otros. Y otra persona que también está pasando por un mal momento y necesita entrar a este lugar en donde tú bien decías, Lama, hay toda una técnica de seducción, en donde a esa persona que está débil, que está vulnerable, le dicen, tú eres lo mejor, tú eres lo más inteligente, tú eres sobre el promedio, veo una luz en ti, veo una característica que te hace distinto. Entonces, en un momento en donde tú tenías la autoestima por el suelo, que te empiezan a levantar y te empiezan a decir que eres tan especial, obviamente que vas a generar esa dependencia y querer entrar a este grupo porque se convierte en tu nueva zona de confort. Y ahí las personas llegan a hacer cosas brutales, a obedecer órdenes absurdas, por ejemplo, a cometer delitos incluso, o a quedarse callados ante situaciones que, como ya lo decíamos, son horrorosas y las terminan normalizando. Entonces es una locura. Yo me acuerdo cuando, y lo vamos a tocar en un ratito más, pero esto que tiene que ver desde el corte de pelo, desde que todos se vistan iguales, tiene que ver con una manipulación, una manipulación que es brutal, porque como lo decía la familia de Mary Lack, que por mucho rato, muchos años, la quieren sacar de ahí y no pueden hacerlo. O sea, imagínate lo frustrante que debe ser para un ser querido. Oye, no darse cuenta de esto. Para manipular a alguien, tenés que igualarlo a todos. Hay muchos que quieren eso, claro, y con bonitas palabras. Por eso yo hay que tener ojo. Por eso hablaba del control del comportamiento de alguna forma. Y en la etapa que tú decías, además, Monty, que es como la primera etapa de esta secta donde tú eres perfecto, tienes esa luz, claro, ¿cierto? Eres único, en el fondo te va mal porque el mundo no te comprende, pero en este sector, en este lugar, nosotros sí te vamos a comprender. También hay algo que es clave y que termina marcando el camino y lo encerrado que tú terminas estando en esa secta, que tiene que ver con el darte la confianza para que tú sueltes, cuentes tus secretos. Claro. Esos secretos que son inconfesables, esas cosas que a lo mejor no son tan terribles, pero que te dan vergüenza. Esas cosas que tú no quieres que el mundo sepa, porque después eso pasa a ser esta herramienta que estas personas van a utilizar para amenazarte, no solamente con el fin del mundo, sino que para amenazarte con que, bueno, si tú sales, entonces yo te voy a contar esto. Y hace un rato estábamos hablando de que generalmente se busca gente que tiene estudios, a gente que tiene plata, con poder adquisitivo, claro, y Verónica Foxley, que es una periodista, ¿cierto? La conocemos, que fue la autora de 5 gotas de sangre, el verdadero relato de Antares de la Luz, habló de esto y quiero leerles el escrito. Acá está, me dice: hay elementos que priman, la inteligencia es un valor importante para que vayan obedeciendo las instrucciones y las hagan de mejor manera para que disimulen dónde están y de qué se trata. Cuando uno se pregunta cómo gente que estudió en la universidad termina en esto, es justamente porque las sectas necesitan gente con cierta preparación intelectual, y por otro lado también tiene que ver con factores emocionales y vulnerabilidad psicológica problemática. Ya hablábamos, Lama, de la vulnerabilidad psicológica, pero también de esta necesidad de tener a personas tremendamente inteligentes y preparadas para que en el momento, cuando no estén 100% encerrados en las sectas, sino que también estén en el mundo exterior, sepan disimular y no sean pillados ni absorban esta información que te podría alejar de esta secta. No, porque cuando el minuto que tienen problemas con el mundo exterior es el minuto en que la secta se aísla. La secta pero tú no partes aislado desde el principio. No, a eso voy. Cuando se comienza a hacer un problema para tus seguidores, es el minuto de mudar la secta y aislarla. Ese es es como el decálogo. A ver, acá tenéis algunas cosas que son importantes, y lo divertido de la secta es que siempre mezclan todo. Porque te dicen, por ejemplo, tú no puedes depender de las cosas materiales. Claro. Porque tú estás atrapado con las cosas materiales. Entonces dámelas a mí. Claro. Dame todo lo que tú tengas y yo voy a administrarlo, porque no vamos a ser individuos, vamos a ser todos iguales. No, entonces hay que estar liviano. Destruir la individualización personal, que es lo que hace a cada uno único. Cáchate, te dicen que te van a hacer único o que eres único, pero te destruyen eso único para dejarlo a todo igualado. Entonces, creo que el complejo del Mesías tiene que ver directamente con eso, con la necesidad del control, del aislamiento de las personas para poder llevar a cabo
el plan. A mí algo que me parece que es llamativo, no sé si pasaba con este falso Jesús, me imagino que no, porque por lo menos en este tipo de grupos, cuando tiene este sustento que tiene que ver con la Biblia, a pesar de que no la lea, es distinto, pero muchos grupos ocupan drogas alucinógenas. Y ahí también hay un punto importante, porque ese es un momento en el cual tú empiezas a perder, cuando el abuso es constante, empiezas a perder el límite entre lo que es real y lo que no es real. Y es materia fértil para que tú puedas manipular fácilmente a las personas. Esto, claro, es que con eso termina confirmando el poder del líder. Exacto. Porque parece que él te entrega una Eucaristía poderosa para contactarte con otras realidades. Hay una gran diferencia entre ocupar drogas chamánicas, por decirle droga. Es como un setting. Claro, saber ocuparla y saber guiar este tipo de rituales a ocuparlas todos los días. Esto es casi llegar al límite, como decía Jim Morrison, soy el rey de los lagartos y puedo hacer lo que quiera. Pero que es cuando un punto eso, es muy distinto. Cuando estáis perdiendo el límite. Tomar un jarabe para la tos para quitarse la tos, exacto, que para eso fue hecho, que tomarse 3 litros de jarabe de la tos diario. Al diario para quedar volado. Exacto. Entonces, ese es el problema con estas cosas. Entonces ahí es donde yo siento que esa es la última etapa, que es cuando ya pierdes el juicio, realidad y ficción, que es cuando eres, de mi parecer, el seguidor perfecto para el Mesías. Entonces, insisto, y vuelvo a decirlo Jim Morrison, porque Jim Morrison, esto es parte de un poema que decía, y así le decía el rey lagarto, porque lo decía en los conciertos cuando estaba brutalmente ebrio y drogado. Decía, soy el rey del lagarto y puedo hacer lo que quiera. El hecho de que tú estés encerrado en un lugar, cáchate, te den encerrado, te desindividualizan, o sea, eres igual a todos, y sin embargo te dicen que puedes hacer lo que quieras. Entonces, dentro de tu cabeza crees que tienes la libertad, dando en el culto, sin embargo, de libertad no tienes nada. Perdón, ¿sabes qué? Me gustaría colocar un punto que, a ver, siempre se habla de que qué loco esto de la secta, que gran parte de sus seguidores son personas preparadas, con estudios universitarios, de muchos recursos económicos, que no les falta nada. Eso es cierto, pero hay algo que nunca nadie se ha dicho. A mí me ha tocado ver 2 casos. Es que efectivamente, la persona que es capturada por la secta, sus padres tienen mucha plata, son muy cultos por lo demás. Sí. Yo, uno que conocí son muy cultos, se dedican a eso, o sea, a difundir la cultura, o sea, son mentes, digamos, que solamente están pensando en música docta, en literatura de cierto tipo, todo lo demás. ¿Y saben qué es ¿saben cuál es la diferencia? El que cae en la secta es que, aún teniendo esta burbuja de buena educación, padres bien educados, todo lo demás, es el que no pesca. Sí. O sea, le dieron todo. Es doctor, incluso, es ingeniero, es científico, pero él no tiene cariño. Él nunca lo pescaron. Los papás están súper ocupados, todo lo demás. Como el desplazado. Claro, no como al otro hermano, que él era muy simpático. Como el hijo del medio, a veces, como se podría decir. Una forma, como se dice, claro, que no tiene que ver con una fórmula, pero... Yo soy el del medio, con la debilidad. Pero te das cuenta, es un dato que no es menor. Sí. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Pero si eres ingeniero, no un gallo inteligente. No tiene que ver con eso. No. ¿Sabéis que la inteligencia no te quita pertenecer o no, ni tu capacidad académica de una secta? Sí, sin duda. Tiene que ver cómo está tu conformidad en el cariño. De cómo tienes los lazos que te dieron la seguridad de ser una persona respetada y querida por los tuyos, y que obviamente te dieron las herramientas para poder sobrevivir. De la necesidad de pertenencia. Y hay que tener ojo con eso. Tú puedes ser muy inteligente, pero quizás no puedes tener inteligencia emocional. Y ahí es donde estos tipos aprovechan esta técnica de seducción para poder elevar a esas personas, después las quiebran, las alejan, y lo que generan con eso es que la persona les pida por favor que los vuelvan a aceptar, y así se genera esa dependencia que es tremenda. Pero se buscan una familia, porque no es lo que no tienen. Antes de cambiar, desde chicos nosotros tenemos una necesidad de pertenencia. Si no es algo tan extraño como cuando uno va veis no, pero ya pertenece a algo, pertenece a una familia. Pero no te sientes parte de esa familia, po. Agarra todo lo que dijo Salfate. No, eres parte de esa familia, pero no eres un miembro importante en esa familia. No eres el miembro que tú quieres ser. No, hay que, por eso digo, acá hay mucha arena. Pero lo que voy es que esta necesidad de pertenencia, porque yo siento, y siempre lo he dicho cuando hablamos de estos temas, yo siento que todos estamos probablemente a un paso, no se trata de ser más o menos inteligente, todos estamos a un paso de que en algún momento esa carencia nos pueda llevar a ser absorbidos o atrapados por esta especie. Absolutamente, totalmente. Son cosas que yo siento que se tienen que tratar desde chicos. Cuando vemos que los niños empiezan a repetir los patrones de
del grupo, no sé, quiero formar parte de tu grupo, entonces me tengo que teñir el pelo verde. Quiero formar parte de ese grupo porque son los bacanes, entonces empiezo a fumar en los baños del colegio. Exacto. Todo eso te lleva de alguna forma a sentir que perteneces a algo. Sí. Tú puedes formar parte de una familia, pero eso no te da el sentimiento de pertenencia. Si a eso le sumas, en esta época además, que se acreciente, y es con lo que tu parte está hablando, que es el sentimiento de pertenecer a algo, pero además de creer en algo. Porque hoy día todos necesitamos un poco más de repente sentir que el mundo te está absorbiendo, que tú no te la puedes solo, que necesitáis que algo te venga a salvar, es el caldo de cultivo perfecto, y ahí estamos ante lo que me imagino que querías pasar, que es como a los mesías en el mundo, Sí, porque que existen varios.